como está de acuerdo al plan, no hay necesidad de declarar ningún estado de emergencia. Vamos a darle a la compañera. ¿Usted tiene? Hay mucha inquietud por las incapacidades, porque los trabajadores están regresando por gripas y no les están dando incapacidad. ¿Cómo se está tratando ese tema? Y por último, ¿cómo se va a tratar los cadáveres de personas que fallezcan por coronavirus? En la influenza, si usted se acordará, hubo medidas especiales. En este caso, ¿cómo será? ¿Cómo no? Respecto a cadáveres es muy fácil, las condiciones de bioseguridad están claramente estipuladas en la guía de control de infecciones que publicamos desde hace 4 semanas ya y está perfectamente estipulado. La ley es clara también en las disposiciones sobre el manejo de restos humanos y tejidos humanos y se seguirán todos los procesos que corresponden. No se anticipa que se requieran condiciones especiales más allá de la capacidad instalada en México, que es una capacidad robusta y amplia. Respecto a incapacidades laborales, también es uno de los elementos que se han trabajado en el plan tempranamente, principalmente con el Instituto Mexicano de Seguro Social y con el ISSSTE. Y lo que se está contemplando es un mecanismo facilitado para que las incapacidades laborales no requieran la presencia física de las y los trabajadores en las unidades de salud para obtener el certificado médico de incapacidad, sino que exista un mecanismo remoto y esto nos permitiría que quienes tienen síntomas y por lo tanto son sospechosos no tengan que desplazarse a las unidades de salud. Esto es importante porque los propios centros de salud, hospitales, pueden ser un amplificador de la transmisión. ¿Vamos a dar la última? Gracias. Una. Rápidamente. Ya fue su turno. El teléfono 800 lo hemos estado… Sí, está saturado. Está saturado y no contestan. Y 2, si del viernes para el sábado, hoy domingo, llegamos de 20 a 82 casos, en esa escala, ¿cuándo entraríamos con esa escala de casos a fase 2? ¿Cómo no? Y ya con casos autóctonos, por favor. No? Con mucho gusto, lo explico nuevamente. La clasificación de las escalas no depende solamente del número de casos. Como hemos señalado desde hace varias semanas, los escenarios tienen una escala en el número de casos. Escala quiere decir decenas, centenas, millares, y para cada uno de los 3 estados o escenarios respectivamente. Los criterios principales para considerar que ha habido un cambio de escenario tienen que ver con la pérdida del reconocimiento de un número sustantivo de cadenas de transmisión. Cuando ya se reconocen cadenas más largas, hay una infección de la segunda generación a la tercera, a la cuarta, a la quinta del contagio, y cuando la distribución de estos brotes que hubiera en su momento y que todavía no existen, se manifestaran ya en una forma medianamente dispersa. El número desde luego es importante, pero el número no es el elemento clave para considerar el cambio de fase. Ahora, cuando haya un cambio de fase, no es tampoco un asunto de preocupación. Hemos dicho, lo vuelvo a decir por si no ha quedado claro, desde que garantizamos que el virus llegaría, también garantizamos que este iba a ser el proceso de la epidemia. Vamos a llegar a las distintas fases y lo relevante es mantener la carga de enfermedad, la velocidad de transmisión lo más estable posible. Gracias. El 800, como anunciamos, esto es lo único que me queda medio minuto para responder, el número 800 que hemos anunciado fue saboteado de una manera indirecta. ¿En qué consistió? Y lo tenemos perfectamente documentado. El miércoles pasado distribuyeron, obviamente, distintas voluntades en redes sociales una ficha falsa que decía que la instrucción de la autoridad sanitaria es que las personas con síntomas llamaran a este número y que se les iba a ir a su casa a tomar las muestras. Esto ya hemos aclarado que fue una falsedad, es un libelo, es una publicación apócrifa y pudimos documentar, porque tenemos el registro computarizado de las llamadas telefónicas, que pasamos de un promedio de 480 llamadas por día a 6.800 llamadas tan solo en 24 horas. No puedo juzgar sobre la voluntad de querer sabotear, pero el hecho claro es que ocurrió. Entonces estamos trabajando en los mecanismos tecnológicos para tener otra alternativa para los números de contacto ciudadano. Muchas gracias. Nos vemos mañana en El Pulso.